9 de junio de 1991. Un ascenso y un cántico cambian para siempre el estado anímico y el ocio de esta ciudad. Capítulo 10 de reparto local. E invitado de 10, Javi. Bueno, como mínimo de 6. Sí, ya les gustaría a alguno del sur Por ahí abajo, ¿no? llegar al 6. Tener esa liga, esas dos copas, las esas supercopas. supercopas. Don Augusto César Rendoiro. Rendoiro. Muy buenas. Bienvenido. Bien hallados, bien hallados. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿O quieres que te cuente? Cuenta. Libertad para contar. Mejor lo dejamos ahí. Nosotros no me puedo quejar. No te puedes quejar, ¿no? No me puedo. ¿Sigues trabajando duro en esas memorias? Sí, demasiado. No sé si demasiado duro, porque eso se va a convertir en una novela por entregas o Sí, ¿no? algo por el estilo, porque va a haber que recortar mucho. La verdad es que fueron muchos años, ¿no? Fueron muchos años, más de 100 años de deporte. Presidido durante más de 100 años distintos deportes coruñeses de alto nivel, ¿no? Primero el rural, después el español, después el liceo de hockey, después la federación de balonmano y después el deportivo, ¿no? Aparte ya de cosas ¿Más de 100? más, Sumando de individualmente cada uno. Sumando los años que Sí. fui a lo mejor vale. de 2, 3, 4. Claro. Bueno, sí, porque si Tantos no tienes. Si no, estaríais de acuerdo conmigo que estaría muy bien conservado. Muy bien. Que ya lo estás. Bueno, ya lo estás. Ya nos gustaría a algunos llegar ahí. Sí. No me puedo quejar, es verdad. Sí. Pero sí, fueron muchísimos años de deporte de alto nivel, según qué temas, ¿no? Alto deporte de nivel en fútbol infantil, en fútbol modesto, en ninguno de los temas, hockey, y después ya no digamos el deportivo y tal, y el propio Federación de Balonmano, que no ibas a pasar, ¿no? No ibas a cumplir con trienios, y que está muy bien eso del varón, ¿no? Aquello de que lo importante es competir, pero si ganas, ay, si ganas. Si no, que se lo pregunten a los del sur, ¿no? Sí. Bueno, hay que ganar, hay que hacer las cosas bien, así que si algo hemos aprendido de ti es que en la mesa tiene que haber mínimo bebida y un poquito de comida. Sí, así señor. que por ahí Adrián nos va a ofrecer alguna cosa. A todos nuestros invitados les damos a probar nuestra pizza. Nosotros hemos hecho los deberes contigo y sabemos que no te gusta la pizza. Pero... ¿Cómo no? ¿No te gusta la pizza? No te gusta la pizza, ¿no? No me gusta la pizza. No, No me gusta. no te gusta la pizza. Pues mira. Pues Presi, hoy en día... También es cierto que no la he probado nunca. No, hombre. Es verdad. Pero Bueno. Hay la un verdad es que ingrediente, ¿no? nunca he tomado ni Es por- pizza ni estas cosas que toman los chavales en los McDonald's. Las hamburguesas. Hamburguesas y de esas Pues cosas. ahora la Nunca. comida italiana por aquí. Sí, la gastronomía italiana en el Depor ahora mismo, justo... Está bien puesta. No. Como se entere Benassi de que no te gustan las pizzas, Bueno, no te creas que Benassi me va a echar muy en falta. no te va a llamar por De teléfono. entrada me mandaron fuera del palco y a partir de ahí ya comprenderás que no soy un hombre muy bien visto Bueno. en la casa. Pero bueno, Pues, en fin, Aquí eres bombista. al mal tiempo buena cara Eso es. y para la lluvia paraguas. Sí, señor. Que Que se sabia el refrán. Pues nada, la carta... Te va a decir Adrián los nombres La de las pizzas. carta pues, Ah, es un poco en función a la historia del deportivo, ¿no? Pues está la del centenariazo, la del gol de Vicente, la inundación. Hemos hecho la pizzería un poco alrededor, que está aquí al lado del estadio, alrededor de los grandes momentos pues, que yo viví personalmente y otros que son historia del deportivo, tú sabrás. Sí, señor. Pero vamos a pedir una pizza. Pero que no tenga queso, ¿eh? Que no tenga queso. Porque el problema, Augusto, es el queso, ¿no? O sea, la pizza no te gusta. De entrada ya el queso ya no es la pizza, sino Claro, absolutamente en nada, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues Pero hemos hecho una pizza a una persona muy especial que
que la hizo conmigo y quiero que la veas porque bueno, a mí me hizo mucha ilusión y vamos a pedir esa pizza. No te diste cuenta cómo se reían allí en el palco, cómo se reían de lo del Barça Cuando Madrid. cantabas eso, ¿no? Sí, sí, mira, dale marcha atrás. ¿Dónde no va ahí el primer vídeo? No te creían, ¿no? Mira. Y ahora. Mira. Mira atrás, Sí, No- señor. Franco Gil es ese, ¿no? Me da la impresión. Puede ser, sí. Hola, alcalde. El alcalde estaba contento ahí, Esa frase, por cierto, Augusto, ¿llevabas días con ella ahí preparada? ¿Te No, nació en ese momento? no, de esas cosas que hay veces que te surgen. Sí, Sí. No, que va a pensarlo, no, en absoluto. No, quedó para la historia, ¿eh? Sí. Ya, no, quedó por la historia y menos mal. Y menos O sea, mal. menos mal que salió bastante bien, porque si no el cachondeo hubiese sido salvaje. Imagínate que al año siguiente, unos meses después, estamos a punto de descender otra vez. Pues Sí. mira, fíjate tú el cachondeo que se podría Sí. haber montado, Pero tú ¿no? cuando dijiste esa frase, en tu interior sí que había algo que decía... Yo no tenía duda, ¿no? O sea, no Estabas tenía convencido. duda. Tenía duda, cuidado, que después había que superar aquella situación y no era nada fácil, ¿no? No era nada fácil superarla, pero sí lo tenía claro que si el Liceo había sido, en esos meses, Sí. el Liceo se proclama por primera vez en la historia campeón de Europa de Champions, o sea, la Copa de Europa habíamos quedado campeones antes de la CERS, ya habíamos quedado también campeones me parece que ya de la Liga, sí, de la Liga y de la Copa de España, pero no habíamos quedado campeones, digamos, de la Copa de Europa tradicional, Sí. de la primera, ¿no? Ujú. De la Champions. Tan importante. Y esos meses lo conseguimos, justo a raíz de unos meses después del año 87, en el año 87, el Liceo se proclama por primera vez campeón. Y a los pocos meses es cuando yo ya entro en la política y viene después el Deportivo en el 88 y tal. Sí. Mira, te decía Adrián que esa carta rinde homenaje a diferentes momentos de la historia del deporte. También hay personas, algunas de renombre y otras que tú bien conoces, que son muy importantes también, ¿no? Que empleados que todos conocemos y que han sido importantes en la historia del deporte. Fíjate en este vídeo que se trabajó ahí, Adrián, en la pizzería. ¿Conoces? Hombre, sí. Ese llegó precisamente por el Liceo. Yo lo conocí en el Liceo. La Él estaba en familia el liceo. muy ligada al Liceo. Sí, Era sí, Javi, ¿no? Javi, sí, No, señor. Javi, el Le encargado de hicimos las la taquillas. primera pizza, en vez de hacérsela a Bebeto a Mauro Silva, se la dedicamos a Javi por todo su compromiso y su deportivismo. Sí, Un es un grande. fenómeno. Él y varios hermanos participaron mucho en cosas. Yo era en ese momento gerente del liceo del colegio, director gerente, y los hermanos uno de ellos estaba muy ligado también al mural, como que era portero, y después estuvo también el español y tal. Después, una familia muy ligada después tanto a la parte, digamos, futbolística como a la hockeyística mía, sí. Durante muchos años, además. Después, uno de los hermanos fue delegado del liceo muchos años también. Pues ahí sigue, al pie del cañón. Es un fenómeno. Sigue haciendo carnés, vendiendo entradas. Sí. Aquí lo queremos mucho, ¿eh? La verdad que Javi... El famoso gafas, ¿no? Y le hemos llamado la del gafas. La del gafas en la camisa. Claro. El famoso. Un grande Javi, sí señor. Bueno, tenemos la pizza sorpresa ya encargada. Falta algo de beber. Vamos allá. ¿Quieres una guiña? Sí. Hay caña también. Hay caña. No. Tú eres más de agua o de vino, ¿no? Sí. Bueno, pues No, ahora, pero aquí de agua. ahora nos sirve Adrián ahí una guiña. Que eso sí, que sea del tiempo, ¿eh? El tiempo está. Pero bueno, con el tiempo está. Bueno, y mientras tanto, Gusto, ya que estamos aquí con la comida, con la bebida, siempre se ha hablado tantísimo de esas negociaciones largas por la noche, las cenas.
Yo te quería preguntar, ¿cuál era el menú cuando ibais ahí al Manjar o al Playa? ¿Había un menú fijo? ¿Ibais cambiando No, en no, función del que no, estaba porque eso enfrente? dependía mucho de lo que generalmente las negociaciones, la mayor parte de ellas fueron siempre en el Manjar Ujú. y ahí dependía un poco también de lo que hubiese del día, ¿no? Ah, claro. Con la gente que venía de fuera, normalmente pues se tomaba siempre algo de pescado, de marisco, de las dos cosas. No faltaba la tortilla famosa del Manjar Sí. y, y después ya lo que coincidiese, ¿no? Y según como fuese la noche de trabajo, bueno, pues a lo mejor a las 3, 4 o 5 de la mañana pues había que tomar unos huevos fritos a lo mejor, ¿no? Sí. Había que Sí, coger sí. fuerzas, ¿no? Sí, A porque a lo esas mejor, horas. es que a lo mejor terminabas de la negociación, la terminabas a lo mejor a las 8, a las 10 de la mañana. El récord O sea, estaba en pero las 12 de la mañana, sí. con las palmas, ¿no? La famosa Con las negociación palmas, sí. aquella. O sea, pero me Sí. dices que después de cenar, entiendo que luego tomaríais alguna, no sé, si alguna copa, además. Bueno, según, eso ya era Según. distinto. Normalmente a lo mejor no cambiábamos, a lo mejor si estábamos tomando vino, pues seguiría vino, salvo que el que quisiese, el que viniese de fuera, tomase copas, ¿no? Ya, Yo ya, ya. nunca fui mucho de tomar copas, sí me gustaba el vino, el cava, si empezaba con una cosa, finalizaba siempre con la Ya. misma, De ¿no? tomarlas no, pero de ganarlas, Sobre todo finales, ¿no? Especialista Y en esas en las ganaderas comidas, finales. algunas de negociaciones, otras de comidas de directivas antes de partidos, no estaban esos presidentes tan míticos de los 90, los Gil, Lopera, Florentino que llegó más tarde, Laporta. ¿Quién era así un poco el más especialito? ¿Que exigían algún tipo de comida? ¿Se dejaban No, no, aconsejar? no, ese nadie. lo pega No, no, seguro. no, siempre, la ópera se desplazaba muy poco. Ah, sí. Sí, sí. La ópera durante mucho tiempo, actuando como actuaba, porque aún encima era el presidente propietario, pero en muchos momentos no actuaba incluso como presidente de papeles, ¿no? O sea, tenía una persona como presidente y él ejercía, no en la sombra, es que llegaba a Desde su tal, teatro allí llegaba, en casa. llegaba a tal extremo la ópera que al presidente, al terminar siempre las comidas oficiales antes del partido, siempre preguntaba, ¿necesitas alguna entrada de esas de última hora de compromiso? 2, 4, 6 entradas, tal cual. Y él, me acuerdo de decirte, eh, sí, pero yo cuando vengáis allí no os las puedo dar, porque eso lo controla Otro. Manolo Lopera y no da, no hace ni bromas. O sea, ¿Era agarrado o qué? Lopera, por eso tenía tanto dinero. Era un tío muy simpático, muy agradable, pero eso sí, era un hombre muy complicado para los negocios, era muy difícil, mm, porque claro, es que toda su vida se había dedicado a hacer negocios un poco especiales. Vamos a dejarlo ahí. Oye, ¿echas de menos a esos presidentes de los 90 que tanta fuerza tenían? Mucho. Sí. Ahora, Es que ahora son muy aburridos, ¿no? no, aparte de aburridos, la verdad es que hablan además todos muy raros, no los entiendes, ¿no? O sea, Como que no hay tanta pasión, ¿no? Ahora, ¿no? no, y que hablan unos en inglés, otros en chino, otros en singapuriense, los otros son indios, joder, qué cosas más raras, ¿no? Entonces, que si viene el jeque, que si, joder, qué complicado, ¿no? Entonces eran muy brutos, algunos de ellos, pero muy simpáticos, ¿no? Vamos a decir, Esas comidas de un Jesús Gil, por ejemplo, bueno, Jesús Gil, el Opera, Paco Roch, peligrosísimo. Ese tío curiosísimo que vino, ese sí fue de los últimos que vino, que podía entrar en la época de los 90, que fue Paco Pernía, ese tenía el presidente del Racing de Santander, tenía Sí. una vida verdaderamente de novela, ¿no? Es decir, había sido cura aquí en Sobrado dos Monxes, Ajá. había sido cura, estudió la carrera en Santiago
después estuvo en la guerra de Sidi Ifni como cura de castrense. Su familia tenía una cadena de panaderías impresionante en Cantabria. Fue campeón de España de rallies. Bueno, tiene una vida y aún encima era picador. Y no en la mina. No en la mina, ¿no? No en la mina. ¿No? Y de los que hay ahora que dices que son aburridos, que hablan como hablan, ¿con quién te quedas? ¿A quién Bueno, hombre, salvas? hay uno que ya coincidió también conmigo y que encaja perfectamente en ese mundillo, aunque ahora perdió la línea, que es Joan Laporta, ¿no? Joan, sí, Joan está ahí en esa línea. Está en el límite de... Florentino, que ya viene también de esa época Pero más es o menos otro y perfil. tal, pero es un perfil distinto, mucho más serio y tal. Pero Laporta no, Laporta podría estar bien clasificado. Sí, ¿no? En los 90 podía estar muy bien clasificado. Ahí está Pepe Fouto, que acabo de hablar por teléfono precisamente con él, que me manda voladoras de vez en cuando. Y voladoras son perdidas. Que va a pescar, que va a cazar. Y de vez en cuando me manda unas perdices que le llamamos voladoras, y ya están entrando por la ventana, ya está llegando. Tío fenomenal también, otro tío curioso también, pero ya también cachondo, pero más serio era tanto los asturianos, tanto Eugenio Prieto como el más elegante de todos, que era Manolo bueno, Begarán. Manolo Begarango era uno de los... Yo decía, Manolo, ya como tú, con esa planta, eso decía también a Paco Pernía, una pinta de carajo, tío. Yo como vosotros estaría triunfando en Hollywood según. Oye, por cerrar este tema, si tuvieras que hacer un top 3 de esos presidentes, ¿con qué 3 te quedarías? Hombre, según para qué, ¿no? Si es para entonces aburrir, vamos a hacer varios top Sí, 3. Para divertirse. si es para aburrirme, empezaría con el del Getafe. El Getafe ya es Getafe, es aburrido. ¿sabes? Aburridísimo. Pero es un tío aburridísimo. ¿Sabes? En cambio, por ejemplo, si es para cachondeo y tal y cual, el número uno, un número uno podría ser Laporta, ¿eh? Laporta, porque lo mismo canta, que baila, que juega el balón, ¿no? O sea, va a Laporta tal. Después un tío serio, Florentino, un tío peligrosísimo, Paco Rocho. O sea, hay de todo. Diferentes perfiles. Unos perfiles, coño, muy atractivos, ¿no? La mayor parte de ellos, los niveles de carácter. Cuidado que estamos hablando de la creen de la creen, ¿eh? Sí. Otro rollo. Eso juegan otra liga, ¿eh? Ay, O sea, esos, amigo. Y estoy seguro que me estoy, hombre, me estaba olvidando de Ruiz Mateos, fenómeno. Ese cuando se vistió de Superman. Sí, no, bueno, pero sí, a mí no me tocó, pero sí Ruiz Mateos. Y Teresa Rivero. Teresa Rivero, bueno. ¿Te tocó alguna vez eso que se quedaba dormida ahí en el palco? ¿Qué le pasaba a veces? Bueno, yo creo que alguna vez sí debía estar, pero era muy buena persona. Además, a mí me apreciaba mucho, el deportivo también. O sea, era tal, pero claro, es que Ruiz Mateos mandaba carajo, era un número uno, ¿no? Un tío quedón con las mujeres impresionante, ¿no? Pero además se ligaban las colas de los aviones. Sí, ¿Que ligaban en las colas de los aviones? Sí, yo lo tengo visto. Sí. Eso no te pasaba a ti, ¿no? No. Yo, en mi época se hablaba, que ahora debe ser la cosa al revés, pero hubo una época en que se hablaba de que cada hombre le correspondían, no sé si eran 2, 3 o 4 mujeres y tal, porque por la distribución de hombres y mujeres y tal. Yo las mías no las encontré.
me hizo caso mi mujer y hay que dar gracias a Dios y tocar madera. No vaya a ser. Oye, No vaya a ser. pero Augusto, tú eras una persona conocida, ¿no? Estabas ahí con el Ural, con el hockey, con el balonmano, que decir, hacías de todo. Más no podías llamar la atención. Sí, no, pues por eso le dedicaba No demasiadas tenías horas. tiempo para otras No cosas. tenías tiempo para ir a la Dinofox. No iba. Es que yo, por ejemplo, no iba. Yo de chaval, de joven, que todo el mundo de mi edad iba A salir por ahí. Claro. no, sí, bueno, salíamos de vez en cuando, pero sobre todo a los bailes tradicionales eran el Seijal y compañía, ¿no? De toda la zona esta había, digamos, las grandes salas de fiesta donde se iba, aquí a la granja, bueno, había una serie de ellos. Yo no iba nunca. Llegó un momento que no sabía bailar. O sea, coño, pues, ¿quién lo diría? Pues vaya de tal. Sí. Después fui aprendiendo un poquito, tal, no sé qué, pero con muchas dificultades. Yo iba a ver a lo mejor 3 o 4 partidos. Bueno, te hablan ahora, no, es que este no le gusta la cantera y tal. Yo me pasé mañanas y tardes enteras de sábados y domingos, bueno, sábados en el momento aquel no, de domingos, de época de juventud, viendo partidos de fútbol de Modestos en la granja. O sea, pero de sol a sol, como quien dice, mientras los demás pues eso, se iban, y sobre todo en el verano, cuando las fiestas en los pueblos y en los barrios, en La Coruña y tal, yo yo estaba obsesionado con el mundo del fútbol, del deporte en general, porque hacía bastante deporte que no era solamente fútbol, ¿no? Yo hice mucho deporte hasta que tuve una hepatitis, precisamente cuando no bebía absolutamente nada, de nada. Tuve una hepatitis y me prohibieron, que en aquella época era muy típico que te prohibían hacer el más mínimo deporte una vez que tenías hepatitis, ¿no? Y tuve que dejar, pero terminando la carrera, 22 años aproximadamente, y tuve que dejar de hacer deporte, sí. Pero yo hacía muchísimo deporte, muchísimo. Sí. Y te dedicaste a dirigir, que ya lo llevabas haciendo desde que eras adolescente. Y yo creo que sobre todo, vamos a ver aquí unas imágenes con el Liceo, cuando ya empiezas a poner tu nombre ya a gran escala, con ese milagro, ¿no? Con el equipo de un colegio, al fin y al cabo, equipo de hockey con el que, bueno, conseguiste todos los títulos. Ligas, copas de Europa, intercontinentales. Pero un montón de ellas, un montón de ellas. Estabas joven ahí, ¿eh? Es que yo también fui joven. Sí. Esa década de los 80, 90. Hay imágenes que hay veces que las ves en televisión del Palacio de los Deportes. Ese partido precisamente había sido contra el primer título que hablábamos antes de Copa de Europa, fue contra el Oporto. Impresionante había sido aquello. Y precisamente el ambiente que había en el Palacio de los Deportes era espectacular, pero espectacular. Nunca lo llegamos a conseguir en realidad ese ambiente en el fútbol, ¿no? Pero el hockey era miles de banderas y aún encima, claro, un recinto cerrado con 8 o 10 mil personas en los grandes partidos y tal igual, es impresionante. Y las imágenes de televisión a mí me ponen los pelos de punta, me siguen emocionando cuando la veo, ¿no? Este ya me parece una época que yo ya no soy. Me parece que ya en esta época ya es presidente Eduardo Lamas, que también hizo una labor extraordinaria en el Liceo, igual que el Galletas, en la época de presidente del Liceo, Fernández Tapias, hace una labor extraordinaria, es el que da el salto, en realidad, del colegio, digamos, un poco al hockey profesional, ¿no? Y ahora está Echevarría, también tiene muchísimo mérito. La familia Torres está ayudando mucho. El Liceo, siempre nos quedará el Liceo, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis amigos, llevamos yendo al fútbol toda la vida, digo que muchas veces nos equivocamos de equipo. Teníamos que hacer el Liceo, que suele ganar más que el Depor, ¿no? Sobre todo en estos últimos años. Pero bueno. El Liceo lo ganó todo. Yo creo que la gente no estuvo fina con el Liceo porque yo creo que se aburrió de ganar tanto, ¿no? Es que era terrible. Ya llegó un momento que se normalizó. Ya como era ganar y volver a ganar, que diría el aragonés,
pues llegó un momento que ya no se valoraba eso, ¿no? Y no iba, empezó a dejar de ir la gente, pum, 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 y ya en estos éxitos últimos que tuvo el Liceo a grandes niveles, ya no era el ambiente que yo viví en la época, que también era, sí, unos equipazos impresionantes con Martinazo y compañía, ¿no? Que sigue ganando. Sí, Sí, no, Sigue que ganando está. y la gente Por eso también digo es yo, eso como... por eso digo yo que siempre nos quedará el Liceo, ¿no? Sí. Porque el Liceo es el único equipo que ha mantenido, fíjate, lo fundamos, porque yo soy fundador del Liceo en el año 72, justo, sí, en el año 72 se funda el Liceo, que coincide con el nacimiento de mi hijo el mayor, en el año 72. Pues desde el año 72 hasta ahora ha sido siempre creciendo y en los últimos años no al máximo nivel, pero a un nivel extraordinario, hasta tal punto de que en este momento está comandando la Liga Española, ¿no? Sí. Y metido muy cerquita de jugarse los últimos puestos de la Champions y tal. O sea, ese nivel es muy difícil que algún deporte llegue. Es el número uno de Galicia, pero de largo. No llegará nadie nunca a igualar los títulos que el Liceo ha conseguido, ¿no? O sea, en mi época, en la del Galletas, en la de Eduardo Lamas, ahora con Echevarría y los Torres, o sea, todo. Entonces, a ver si entre todos conseguimos que sea algún día que fue el nacimiento de todo eso, que fue un poco el nacimiento que casi todos los jugadores que están cerca ya de conseguirlo, que sean coruñeses o gallegos, ¿no? Es decir, que eso es un paso muy importante para asentar definitivamente el club como equipo del máximo nivel en España, ¿no? Oye, y tú que participaste en ese acto del Liceo y también, lógicamente, en el del Depor, ¿con qué milagro te quedas tú? ¿Cuál fue más complicado de los dos? ¿Cuál es, No, mucho más el deportivo. En el fútbol, ¿no? El mundo del fútbol es terriblemente complicado, pero terriblemente complicado. Posiblemente haya muy pocas cosas en la vida que sea tan difícil como que un club de una ciudad pequeña sin un presidente. Ahora, por ejemplo, tenemos un presidente que es 1000 millonario, ¿no? Bueno, pues a lo mejor eso, si le dedicas dinero, es relativamente fácil. No, siempre será difícil, pero bueno, ayuda. Si no tienes un duro, entre toda la directiva que yo tuve del Deportivo, apenas si podíamos pagar a lo mejor el aval de un piso bueno, ¿no? Entre todos, ¿no? Sí. O sea que nadie tenía un duro. Vivíamos todos de unos sueldos dignos y tal, pero nada más, ¿no? ¿De qué era? Que toda la gente era del fútbol modesto. O sea, todos nos habíamos criado en el fútbol infantil, fútbol modesto, conocíamos ese mundo y eso hizo posible la importancia que tuvo ese Consejo de Administración, que empezó siendo una directiva, terminó con la conversión de sociedad anónima como Consejo de Administración. Eso, el mérito, en muy buena parte, se debe a ese conglomerado de personas, donde todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y todo el mundo tenía un cometido muy especial y muy importante. Y lo conocía perfectamente porque lo había hecho en el Español, en el Ural, en el Deportivo Ciudad, en el Orzán, en el Gaiteira, en el Victoria, en todos los equipos en el Loza Juvenil, en fin, en prácticamente todos, pero que tenían años y años de experiencia. Y al final, la realidad es que el fútbol profesional es lo mismo que el fútbol aficionado, pero cargado de millones. Sí. Tú sabías lo que tenías que hacer porque habías vivido como presidente muchos años de equipos de fútbol aficionado infantil y sabías que tenías que dejarle el espacio exclusivo al entrenador en el vestuario, cómo tenías que actuar con los jugadores, que era lo mismo, pero claro, la diferencia estaba en que mientras unos no cobraban y lo hacían de corazón exclusivamente, los otros, aparte del corazón, había el pago de millones de pesetas o de euros, ¿no? Esa es la realidad. Bueno,
Fuiste presidente del Depor, del Liceo, del Ural, jugaste de pequeñito, bueno, a todo, al fútbol, al baloncesto, al balonmano. Nosotros nos vamos a quedar con una imagen que nos hemos encontrado por ahí, hemos refrescado un poco la memoria, que es ver a Augusto César Lendoiro de corto en Riazor, como jugador. El 67. Ojo, ¿eh? Mira las botas. Botas Umbro, muy clásicas en esa época. Era del Deportivo. Sonrisa para calentar. Esto es de un partido contra la droga, Sí, sí, de mitad de sí, los sí, 90. sí, sí. Eran muy típicos en esa época. Convencido de que iba... Mira qué pase, ¿eh? Con el exterior, ¿eh? Eso parecía la otro país. Mira. ¿Recuerdas aquellos partidos? Sí, llevaba como 20 o 25 años sin jugar al fútbol. Pero por la razón de lo que decía antes, Sí, había sí. dejado. Y esta vez en ese momento era presidente de la Diputación, organizábamos nosotros el partido y no me quedaba más remedio que. Y la Diputación forzaba, impulsaba el partido y tal. Entonces no había que jugar. Entonces yo estaba convencido que como mínimo, iba a romper fibras, ¿no? O sea, pero eso lo tenía asumido porque, lógicamente, después de tantos años, Ya. sin hacer... ¿No hiciste preparación ni nada? Nada, de nada. Entonces, me acuerdo de que venía Eduardo Lamas, que traían al Burxo, porque le tenía que dar un masaje a Pepe Cuiña, ¿no? Y a Pepe Cuiña el masaje se lo iba a dar antes del partido. Y dije, oye, y a mí también. Y tal. Y efectivamente, oye, santo remedio. Las manos del Bruxo era el famoso, el que todo el mundo tenía como un fenómeno, ¿no? Como un fenómeno. La verdad es que era un tío muy, muy especial, muy simpático, y me dio un masaje. Pues al día siguiente, mira que corrí yo en ese partido correr para lo que yo podía hacer después de tantos años sin hacer ejercicio y tal. Y no tenía ni agujetas al día siguiente, lo que es que te traten bien, ¿no? Ya ves. ¿Con quién ibas en ese equipo? ¿Te acuerdas? Creo que estaba por ahí. Sí, hombre, pues mira, yo tengo varias fotos de ese partido, y en la delantera era de Rajoy, era Mariano Rajoy, era Cuiña, o sea, la delantera era Ojito. Sí. Estos partidos se tenían que Y volver. jugábamos teóricamente no, era el equipo de veteranos del Barça, los que teníamos ¿sí? enfrente, sí. Ojito. Cuidado, que no estamos hablando de... No, para nada. El Juz Garzón estaba por ahí, puede ser. Sí, pero no, me parece que no jugaba en el partido nuestro, porque había varios partidos, ¿no? Sí. Había con unos minutos y tal. Bueno. Esto era todo benéfico, ¿no? Se hacía todo Sí. benéfico. Estaba abarrotado Riazor. Sí, pero abarrotado por completo. Cada año, ¿no? Abarrotado por completo. ¿No? Se hizo en el Bernabéu también. Sí, era muy mítico. Pedro Ruiz, me acuerdo que era uno de los que jugaba también. En el equipo nuestro también jugaba Eduardo Lamas, que en ese momento ya era secretario de Deportes de Galicia. Sí. Que fue el segundo secretario general de Deportes de Galicia fue que Eduardo, que estaba conmigo de segundo, y yo estuve solamente un año porque tuve que venir aquí a presentarme sabiendo que iba a perder, a presentarme a la alcaldía. Sí, señor. Bueno, te hemos visto ya jugando al fútbol, te hemos visto presidiendo el liceo, te hemos visto... Bueno, jugando al fútbol, correteando por ahí. Bueno, a ver la noche y la fiesta, que esto también siempre se te dio bien, ¿eh? Muy bien. Siempre tuviste un buen gusto y es algo de admirar y de valorar, que incluso con el paso de los años tú sigues siendo un hombre disfrutón, ¿no? Podríamos decir. La fiesta que nos falte. Si nos falta la fiesta, ¿qué carajo? ¿Qué nos queda a nosotros? Esto es un evento con una peña, ¿no? ¡Ay, sí! En Teixeiro, me parece. En Teixeiro. Me quiere mucho en Teixeiro.
No, y pasar mal no lo pasas, ¿eh? No, pero Pero los pases prohibidos estabas haciendo ahí. no sé lo que, pero bueno, por lo menos parece que llevaba el ritmo. Sí, sí. Sí, me acuerdo que fue en Teixeiro, sí, sí. O en Teixeiro, cada 2 por 3 me organizan una, pero esta ya hace unos años, sí. Sí, sí, sí. La última canté en Teixeiro, me acuerdo. Muy buena gente, muy buena gente. Y tú en esa época, claro, que siempre se decía que, bueno, las negociaciones de noche, tú siempre fuiste un hombre muy nocturno. ¿Alguna vez te pasó de salir por ahí a tomar una copa y encontrarte con los jugadores? Esa época de los 2000, que tanta fama tenían Sí. algunos. No tanto, porque seguramente los días que yo, a lo mejor con el que los que me encontraba era con mis hijos. Con mis hijos sí. Pero con los jugadores, no sé, en algún momento, en algún caso sí, pero muy excepcional. Cuando sí me encontré con muchos jugadores fue curioso, fue después del partido, un partido importantísimo de la historia del Deportivo, que fue el del Betis. Después del partido, Arsenio, De la promoción, ¿no? Famoso. sí, de la famosa promoción, Arsenio no les dejaba salir porque habíamos quedado en que si podían salir íbamos era cuando estaba la Casa de Galicia en la Expo Sí. de Sevilla y tal. Y Arsenio dijo que no podían salir y tal, porque tenemos el partido del Atlético de Madrid de Copa, De de vuelta a vuelta, semifinales, ¿no? en Sí. semifinales aquí el miércoles, y o el domingo, y esto era el miércoles, no sé, 2, 3 días después, ¿no? Y al final convencieron a Arsenio y salieron, y como nosotros estábamos también de fiesta, pues al final ese día sí que nos encontramos con todos, no con uno ni con dos, estaban todos así. Después regalamos un poco el partido De copa. de Copa de vuelta, ¿no? Hay unas imágenes precisamente mías en el vestuario, que digo, y ahora, coño, a por la Copa de España. Fue en ese momento, ¿no? Fue ahí Sí, en ese sí, momento. sí, sí. No en ese momento, sino al terminar el partido, terminar. en el propio vestuario, fue, joder, ahí era justo el paso de Hugo Galera, presidente del Betis, a Lopera, porque Lopera aún no era presidente. Hugo Galera era un catedrático de la facultad, no sé si de medicina de Sevilla, y nos hicieron una emboscada terrible, o sea, fue terrible aquello, o sea, era, bueno, pensamos, estuvo muy bien, muy bien, muy bien el árbitro que no picó, y eso supuso que pudiésemos pasar ese partido, sí, sí. Bueno, te hemos visto ahí bailando. También te gusta cantar, ¿no? Sí, sí. No, cantar en mi casa, que era muy típico en Galicia antiguamente, ¿no? Para terminar las fiestas siempre había que cantar, ¿no? Sí. Las fiestas, sobre todo esas fiestas especiales de fin de año. Mira. Ah. Pero esto me parece un plan, Sí, esto no me acuerdo yo muy bien, pero ¿Era mejor el playa o el manjar? que eran completamente distintas. La cocina del manjar era una cocina muy tradicional, y la de playa, llegamos a tener estrella Michelin en el playa en la época que lo llevó el Deportivo, y la verdad es que muy buenos cocineros. Bueno, en los dos sitios la comida era muy buena, pero en los estilos distintos. Sí. Hablando de cantar, algún jugador que le dieras tú el micro? ¿Algún jugador que en alguna celebración valiese para cantar? Sé, por ejemplo, que Scaloni llevaba la voz cantante Sí, fuera liga, pero bueno, eran más canciones de celebración, ¿no? De levantar a las masas. Sí, no, yo en esas celebraciones siempre procuré dejarles absoluta... Bueno, ahí te mantearon bien, ¿eh? Sí, pero fue cosa de ellos. Sí. O sea, me refiero que yo ahora cuando veo muchas veces los presidentes, pues, A Laporta. el último, por ejemplo, a Laporta, ¿no? Es decir,
Sí. O sea, yo eso no lo he hecho, no lo he hecho nunca porque también en buena lógica tendrían que aparecer cuando las cosas van mal, ¿no? Exactamente. Cuando van mal allí de decir, no, ahora yo también soy el culpable y zarandearme, ¿no? Y eso, ni una cosa ni la otra. Siempre en ese aspecto creo que fui una persona que mm, precisamente quizá, pues yo no tengo, por ejemplo, tampoco muchas fotos ni con el Ural, ni con el Español, o sea, en época de títulos, ¿no? O sea, y fueron títulos muy importantes en aquella época. Claro, imagínate, yo a los 16 o 17 años éramos campeones de la Coruña de Galicia. O sea, para un equipo infantil ser campeón de Galicia con un presidente de 17, 16 o 18 años era impensable, ¿no? Y podías presumir un poco de eso y tal. Nunca, nunca, nunca. Y entonces esas cosas son las que vas aprendiendo. A mí muchas veces me venía, y siempre lo comentaba en ocasiones, que igual que no entendías que hubiese habido un gran director de cine o de teatro que no hubiese pasado por el cine o por el teatro aficionado, ¿no? La gente se hacía en los... Pues tampoco entendías que un presidente pudiese de repente... ¿Por qué? Porque tiene dinero. Claro. Bien, pero experiencia, ninguna. Y eso que digo, la inmensa, inmensa mayoría del fútbol español no lo tenía. Tú no podías hablar de fútbol con muchos presidentes porque de fútbol no entendían. A lo mejor, Habían eso sí, llegado ahí por a dinero. lo mejor, sí, porque tenía mucho dinero y porque le gustaba el fútbol, pero entender, no entendían, no sabían lo que era un vestuario, no podían comprenderlo. De ahí, por ejemplo, casos como el de Jesús Gil, que se cargó. Yo creo que un año debe de tener, no sé, 10, 12 entrenadores o algo por el estilo, tal, porque era lo que él dijese y lo que hiciese, y ahora hay que hacer esto y ahora hay que hacer lo otro y no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Pepa Aviones es otro de los históricos, el de Halcón Viajes y de Air Europa, ¿no? En el Salamanca, por ejemplo, era otro, un tío muy especial y que se hizo a sí mismo, ese tenía muchísimo mérito como profesional, pero después en cambio como futbolero en las comidas era muy difícil que la gente te siguiese una comida, los presidentes que pudieses hablarle de temas Deportivo. futbolísticos, es Sí. decir, te hablaban de mujeres, te hablaban de cosas curiosas, de sus negocios, de tal y cual. A mí de qué me hablan, hablemos de fútbol, con los problemas además que tenía en aquel momento el Sí. fútbol y que lo sigue teniendo, ¿no? A fecha de hoy. Pero sí, muchísimos faroleaban muchísimos de sus éxitos nocturnos y tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, esos grandes empresarios, ¿no? También que aprovechaban los palcos para hacer negocios, ¿no? Bueno, yo la verdad es que nunca quise tener negocios alrededor del fútbol. Después, primero no los quise y después cuando me los ofrecieron, o sea, cuando me los ofrecieron inicialmente no quise y la segunda vez que me los ofrecieron no podía porque las obligaciones mías como presidente profesional del Deportivo es que no podía tener absolutamente ningún trabajo más, aunque fuese sin cobrar. Por ejemplo, no podía ser político y no cobrar. Ya. No podía ser. O sea, yo me tenía que dedicar exclusivamente al Deportivo, que es como tenía que ser, es como tenían que ser las cosas, porque son empresas que ya te obligan hoy en día a tener, no sé, el Deportivo de mi época, con los triunfos que tuvimos, los 5 años de Champions, ahora mismo tendríamos un presupuesto de 300 millones de euros, ¿no? Sí. Más o menos, seríamos un Atlético de Madrid, Sí, sí. más o menos y tal. Bueno, claro, con 300 millones de euros ya te tienes que dedicar de verdad, o con 100, o con 50. Te tienes que dedicar en cuerpo y alma, ¿no? Es que me salió bien el negocio que tenía familiar, no sé qué, no sé qué. No, dedíquese usted a esto que bastante tiene, porque por muy bien que se hagan las cosas, todo el mundo, al final hay 3 equipos que descienden. Eso no lo elimina nadie. Y la pelota tiene que entrar, que si no... Pero vamos a partir de la base imposible de que se dé, pero que todos los equipos lo hagan de maravilla. O sea, es decir, dentro de sus niveles, no le puedes decir nada a ningún directivo, ningún presidente, ningún entrenador, ningún jugador. Todos los hicimos de maravilla. Pero al final, los 3 últimos descienden.
Por el golaveraje. Pues por el golaveraje no fuimos campeones otra vez de liga, incluido el penalti de Yuki, ¿no? Pues esos detalles cuentan en el fútbol, ¿no? Claro. Hablabas antes de, bueno, de plantillas, de conocimientos de fútbol. Tú tuviste dos épocas marcadas, una parte con Arsenio, otra con Irureta, que son como las más destacadas. Por el medio hubo entrenadores de todo tipo. Uno de ellos, John Toshak. Joder, John es mucho John de Dios, ¿eh? Tipo peculiar, ¿no? Muy especial, ¿no? O sea, un tío curiosísimo, listo, simpático, Era simpático, sí, trabajador, lo justo. pero tenía su carácter también, ¿no? Es decir, simpático, pero... Muchísimo carácter, o sea, muchísimo carácter. Hombre, lo que pasa es que era un tío tan listo, coño, que era cosas geniales, ¿no? Me dicen un día, me parece que fue un partido que jugamos en Almendralejo. Si no fue en Almendralejo, fue en Mérida, porque desde luego era en Extremadura. Y le dicen me cuenta un periodista, Chema del Olmo, periodista de Onda Cero, sí. y me dice, Augusto, es que además nos seguía mucho, en aquella época nos seguía porque, claro, el Deportivo es que era un equipo, entonces nos seguían. Sí, mandaban los de periodistas de Madrid, los de Madrid, a Coruña, sí. pero a Coruña y por ejemplo, a Mérida, a Almendralejo o a Barcelona, donde jugases, ¿no? Entonces tenían una serie de ellos, las emisoras principales, que no eran los de La Coruña que viajaban por allí, no, eran ellos, eran los de Madrid que se desplazaban. Y me dice Tosa, que yo no sé lo que tengo que hacer en este equipo para que me echen. Y estaba haciendo lo imposible para que lo echásemos. O sea, quería que lo echasen. Sí. Es más, cuando llega el momento que ya lo dice claramente, yo le digo que le voy a exigir responsabilidades y que lo voy a llevar al juzgado y que le voy a pedir indemnización por marcharse, por tal, no sé qué, no sé cuánto. Y Roberto Beira, que era un fenómeno, un directivo que teníamos, que era encantador y tal, que era muy amigo de él, dice, coño, Augusto, bueno, le pagamos hasta aquí y que se vaya y tal. Bueno, al final me convencieron y tal. Le pagamos hasta el día que estuvo. Y a los pocos meses, o un año, o dos, o algo así, veo en el periódico, no sé si era el Marca, me ponía, es más fácil ver un cerdo volando sobre el Bernabéu que ganemos esta liga. Dije, está esperando que lo eche. Y lo echaron. Lo echaron, pero lo echaron de inmediato. ¡Bumba! A pagar la indemnización de la temporada. O sea, él sabía buscar la manera de que lo echasen de cada club, ¿no? Era un fenómeno, un fenómeno. Yo me acuerdo, aquí tuvo unos detalles impresionantes. Aquí llega él y vamos a esperarlo. Bueno, yo no, pero fue del club, tal, entonces, que no haya declaraciones, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, no, nada de declaraciones y tal, porque están pendientes detalles de flecos de última hora y tal. Y vamos a cenar a la brasa, en aquella época íbamos a cenar a la brasa. Entonces llaman por teléfono, señor Tosac, sí, le llaman por teléfono. ¿Quién es? José María García. Ah, muy bien. Se va, habla una buena parrafada y tal y cual. Al día siguiente, Moncho Viña le llega al club y en la rueda de prensa, que es la presentación oficial y tal, antes de empezar a hablar, por favor, no sé qué, lee una coña, o sea, una carta mostrando su repulsa porque a los demás no de tal, y él dijo que no iba a hacer declaraciones y estuvo hablando con José María García y no sé qué, no sé cuánto tal. Entonces el Tosa le dice, sí, traiga la carta. Y le lleva la carta y va él, porque tenía no sé cuántas firmas, coge el bolígrafo y también firma la carta de repulsa. Lo aplauden hasta que se dan cuenta y dicen, coño, que no se está tomando de coña. Esa era Tosa. Otra muy buena también era
De repente dice, bueno, hay 4 cabrones ahí en el campo que no, pero ya encontré uno, es el de la voz de Galicia. De esas tuvo un montón de ellas y tal, pero también tuvo otras muy, muy complicadas. La única vez que yo bajo al vestuario es cuando él se enfrenta con el público y yo bajo al vestuario para pedirle que calma, pero al vestuario, a la puerta del vestuario y tal. Entonces él se cree que yo voy a echarle, o sea, a enfadarme con él o a gritarle o lo que sea, tal. Y entonces se muestra tal arisco y ahí sí que yo me enfado con, coño, que vengo a esto porque esto no lo puedes hacer. Tal. Me acuerdo perfectamente, tal. Pero tengo muy buena relación con él, muy buena relación. Ahora está pasando momentos complicados, no está bien de salud. Sí. Bueno, luego llegó Jabo, que también fue un tipo. Le faltó mano dura en ese vestuario a Jabo. No, yo creo que lo que nos salvó posiblemente en ese vestuario fue tener a Jabo de entrenador, porque era un vestuario muy complicado, muy difícil, Sí. no porque no fuese buena gente, sino por los egos que se están tan de moda y tal igual, y él lo supo moderar a su manera. Porque fue lo que causó haciendo- muchos problemas precisamente en esa época, ¿no? Entre Tosak y Irureta, que hubo varios entrenadores, que llegaron muchos jugadores de fuera, además, y que hubo algún. No, y que ahora date cuenta que, a ver, tomar decisiones como que juegue Valerón en lugar de Yalmiño, Yalmiña en lugar de Valerón, Sí. No debería ser fácil, claro. nada, no, o sea, fácil no, ni lo siguiente siquiera, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, es muy complicado ese tipo de juego, ¿no? El hacerlo, y él lo supo manejar. Se suele decir, oh, yo me quedé, por ejemplo, con las ganas de ver jugar quizá un poco más a los dos juntos, a Valerón y a Yalmiña, a lo mejor en algún partido determinado, tal, pero ¿quién dejabas de jugar? Era difícil, sí. Es que era un equipazo, ¿no? Si ahora lo miras con perspectiva, ojo, Sí. claro. Eso es Vaya dificilísimo, el hacer un equipo un equipo titular de aquel. Se quedaban siempre, me lo decía, me parece que era Suso Rebollo, que él cuando está de bajón, que se pone el partido, no sé si era el partido del Milán o el partido del Centenariazo o algo por el estilo, y lo que le asombra es ver el banquillo que teníamos, ¿no? Y eso que en aquel momento el banquillo solamente iban 6 personas, ¿no? Sí. O sea, pero joder. No había Y mucho estos no son titulares. ¿Quién nos los diera, no? Vaya equipazo, ¿no? Sí, no, es que es impresionante. Ahora que hablas del centenariazo, claro, tú, la cantidad de copas que has ganado, la sabes. De copas. El número, yo no te digo. Entre el Depor y el Liceo. Entre el Depor y el dices, Liceo, sí, No todas. lo sé. No tengo ni idea, no sé. Las del Deportivo son fáciles. Sí, hombre, claro. Bueno, los que son títulos, claro. Títulos. Bueno, No, hablo de títulos. No. Por ejemplo, no sé exactamente cuántos subcampeonatos, no sé si fueron 3, 4 o algo así, terceros puestos, porque cuartos no fuimos nunca. Pero yo, por ejemplo, los segundos y terceros puestos no podría apostar a que fueron tantos, ¿no? Y estamos hablando de entrar en el podium de la Liga Española, cuidado, cuidado. Y ni se celebraba. No, Era algo habitual. y no se celebraban tampoco las Supercopas, fíjate, Sí, ahora el lío que hay con la Oh. Supercopa y tal y cual, ¿no? Sí. O como lo celebró, por ejemplo, el Athletic. El Athletic, Club, ¿no? sí, O sea, Muniain se hizo un tatuaje de la Supercopa, por no, ejemplo. por eso En me un club como refiero el yo, Athletic. por eso me refiero yo que son cosas que el ambiente aquel fue tan terrible en La Coruña que en vez de propiciar que aquello se pudiese mantener durante mucho tiempo, pues para lo que sirvió fue, por desgracia, para recortar los periodos que ya eran muy difíciles de ampliar, pero que se pudieron ampliar si todos hubiésemos remado en la misma dirección, las instituciones, Claro. los medios informativos y tal y cual. No nos damos cuenta que somos una ciudad de 250.000 habitantes, ¿no? Sí. Que tiene tela, claro. Sí.
Bueno, hay que darse bagaje, esos 25 años, esos 6 títulos, esas noches europeas, bueno, todo lo que la gente sabe y recuerda a menudo. Yo no sé, Augusto, si llevas la cuenta de los homenajes que has recibido en los últimos 2 años, por irnos a un corto plazo. Porque yo no he parado de verte en peñas, Bueno, invitaciones, no, eso, no, eso no, o sea, no puedo contar esos, pero la general la tienes porque sí, completa. la simpatía sí, no, o sea, ahora mismo veníamos para aquí y decía que tenía que estar en una peña deportivista y no pude ir precisamente por esto, ¿no? Por estar aquí con vosotros, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tenía que estar en el premio que da Mundiario a un amigo y gente muy buena con nosotros en la época del Liceo Queixe Galicia, que era Pepe Castro, que era el director de comunicación de Caixa Galicia, ¿no? Que hoy le daban un premio precisamente. Es decir, eh, temas de esos y homenajes sentidos y cariñosos, Sí. muchísimos. Pero bueno, yo me acuerdo, yo he tenido 3 o 4 homenajes verdaderamente importantísimos, ¿no? Importantísimos. ¿Cuáles son? Pues mira, uno fue de todo el fútbol modesto en el Hotel Atlántico, unas 500 o 600 personas. No fue en el Mesón de Pastoriza, de todo el deporte gallego, cuando yo dejé de ser secretario de Deportes de Galicia, que eran 1000 personas, mil personas, digamos en una cena, es decir, Sí. con montones de obsequios y tal y cual. Otro fue como presidente de la Diputación, que me lo hicieron precisamente, es curioso, todos los alcaldes de los grupos de la oposición, menos los míos, me lo hicieron en Vimianzo, ¿me acuerdo? La gente de la Costa da Morte, que son así los que recuerdas más. Pero después otros también significativos, pero ya menos numerosos y tal cual, la verdad es que muchos. Pero esos 3 fueron no solamente importantes en cuanto al número, sino de mucha importancia también en cuanto a lo que representaban en ese momento para todos y para mí en especial. O sea que, pero yo, claro, homenajes un poco, te ocurre todos los días en la calle, la gente te quiere, te para, te abraza, te pide que pares un momento para charlar, por unas fotos y tal. Sales a la calle, ¿cuánta gente te puede parar en un día? Por eso procuro salir poco. Pero es muy cariñosa la Hombre, gente. pero ya no será como no pasa. hace 20 años, ¿no? Me imagino. Pues a lo mejor es más, fíjate. A lo ¿En mejor, serio? a lo Sí. mejor bueno, quizá también antes a lo mejor ibas más de una punta a otra y no podías ir porque entonces a lo mejor sí que tuvieses. Pero últimamente ahora como ya no voy a Riazor menos, pero antes era la salida sobre todo de los partidos del Deportivo, era no poder quedar con nadie porque quedabas mal, ¿no? Ya, Que ibas a llegar, seguro que ibas a llegar tarde, ¿no? ya. Sí. Te paran muchos niños también, ¿verdad? Sí, que Y eso sí que me llama adolescentes. más la atención, Claro, porque ya porque empiezan a muchos, quedar lejos. no, es que muchos no me conocen en absoluto, ¿no? A veces me hace gracia algunos nietos míos que te dicen, hombre, abuelo, es que me hablan de ti, mis amigos y tal. Pero claro, será porque les hablan Los padres. los padres o los abuelos. ¿Y qué te dicen cuando te paran? ¿Qué te dicen esos Son- ya Son- adolescentes? claro, son bueno, chavales. la mayor parte de ellos que vuelva. Sí, Sí. O sea, la mayor parte de la gente que te para, o que te para, o que te habla, o algo así, lo que te suele decir es que vuelvas, ¿eh? No quieren ni verme. Es que, Augusto, hemos visto, no sé, homenajes. Estábamos viendo ahí hace poquito ese de Teixeiro, hemos visto, no sé, en Opindo, en Cerceda, en un montón de sitios últimamente. Por toda la Villa geografía García, gallega, Villa García. en Silleda estoy pendiente, bueno, en Viveiro también. Tengo un montón de ellos pendientes. Es la agenda Y top. pero ya digo, o sea, que esos son, ya no, esos ya los cuentas como cariño, Sí. no como Bueno, homenajes, pero ¿no? de alguna Lo que manera pasa es que es- para ellos, claro, pues Claro, de es alguna volver manera. un poco a recordar pues, momentos, Exactamente. porque muchos de ellos coinciden a lo mejor fechas como coincidió en algunos temas, pues que se cumplen 30 años, que coincide con el triunfo de no sé qué. Sí. Casi todas esas cosas
al final, muchas de las veces coinciden con títulos de números redondos sobre un título de Liga, de Copa, Sí, de sí, sí, Liga sí, de sí. Copa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. No te lo decía O de porque... ascensos, ¿no? O de ascensos. Un momento crucial, importantísimo del Deportivo fue el ascenso del 91, ¿no? Sí, O sea, ese fue un ascenso importante. Otro ascenso precioso fue el del año 11, el me de parece que Oltra, fue, ¿no? El de Oltra. 11-12. 11-12. Sí, Y el que ya solamente disfruté la mitad, porque en enero, sí, sí, hace nada, unos días, se cumplían 12 años de que yo sí, sí, no soy presidente del Deportivo, ¿no? sí, sí, sí. O sea y eso, en el último año fue el de más mérito. El ascenso, cuando ya llega Fernando Vázquez, ¿no? la del año 14, Sí, ese fue el ascenso más difícil de todos porque estábamos en pleno concurso con un presupuesto mínimo y hicimos diabluras y sí, yo estoy convencido que el gran olvidado de la parroquia coruñesa y el maltratado es por encima de todo en cuanto a entrenadores ha sido Fernando Vázquez. Fernando Vázquez ha sido muy, muy, muy injustamente tratado sí, varias veces. sí, sí, Y sí. eso sí que es doloroso. Siempre ha salido de En manera... algún momento hasta podría decir que por mí mismo, porque no hemos a lo mejor llegado a momentos buenos del Deportivo que pudieron haber coincidido con el de entrenador. Pero después yo creo que los dos despidos que tiene en el Sí, Deportivo son inhumanos, ¿no? sí, sí, sí. Te decía esto de los homenajes porque, bueno, mucha gente, ¿no?, reclama también que haya un homenaje justo a tu figura, que haya un reconocimiento. Sobre todo, yo creo, después de ver tanto homenaje, pues ha venido por aquí Scaloni, Yalmiña, Mauro Silva, Bebeto, se ha celebrado los 25 años de la Liga, los 25-30 de la Copa. Claro, todo tiene un denominador común, y es que tú estabas al mando. ¿Crees que va a llegar ese homenaje algún día? Te lo digo de verdad, no me preocupa, no digo solamente que no me preocupa, no me importa en absoluto, porque el homenaje de lo que estamos hablando lo tienes todos los días en En la la calle, calle, ¿no? ¿no? En la calle, pues esa simpatía que no te la regala nadie, es la que de verdad siente, Sí, porque la si que no, sale del corazón al final. la verdad es que si no tendría sentido, porque ya ni tú puedes hacer nada por ellos, ni ellos, en el fondo, la mayor parte de ellos por ti, ¿no? Pero estás constantemente en temas que te recuerdan, que te lo agradecen y que muchísima gente te dice que en su vida ha disfrutado tanto y lo ha pasado tan bien y que los mejores recuerdos de fiesta, porque es la verdad, esos son los ascensos y los éxitos del Deportivo, pero no solamente para esa gente que te lo dice, para toda La Coruña. Las fiestas de verdad que se han celebrado, por lo menos de las que yo tengo constancia y tengo ya 80 tacos, son todas, absolutamente todas. No sé lo que sería en su época la de María Pita, ¿no? Esa, Esa es soy muy verdad. viejo, pero a esa no llegué, ¿no? Pero de todas las demás, las únicas fiestas de verdad, de saborear de verdad, sin duda, pero yo te diría que sin duda, todas, absolutamente todas, incluido el ascenso de segunda B a segunda, Sí. que de esas yo no Sí, había vivido ninguno, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, no había vivido ninguno directamente, Sí. ¿no? Pues hasta ese ascenso No, fue es de las espectacular. fiestas más importantes de la historia de La Coruña. O sea, si tú haces un ranking, tienes que... ¿Qué pasa? Porque los demás, ¿qué es? Las fiestas o de San Juan o de tal. Sí, está muy bien, tal, pero la gente, esa alegría que tiene uno cuando verdaderamente está interiormente contento, eso solamente fue, pues eso, los títulos, los ascensos, los momentos claves del Deportivo en Europa. Eso es que haces famoso a La Coruña, Galicia, y que haces felices, imagínate, a cantidad de gallegos espallados por todo el mundo. Sí, Hombre, de sí, Que sí. hecho, eso, a tú ver vas lo por que ahí vale. y Coruña mucho se conoce por el Hombre, Depor, sí, por hombre, todos lados. eso te lo dice la gente que viaja de verdad, Sí, sí, sí. la gente que viaja mucho y que se queda ella misma asustada. Yo me acuerdo de una foto que me trajeron en la muralla china, dos niños chinitos
de 9, 10 añitos, niños, con la camiseta de Feidaco del Deportivo. Es una pasada, claro. Y la muralla china, tal, dices tú, pues esto es realidad, ¿no? Felipe Senán, ese santón de la cultura gallega, injustamente también muy olvidado en ocasiones, me decía que iba a los sitios, ese sí que iba a unos sitios raros de cuidado, ¿eh? O sea, no hablamos de países mínimamente conocidos, ¿no? Y decía que en ocasiones le recitaba la alineación del Deportivo, o sea, cosas que dices tú, bueno, pues porque te lo cuenta alguien como Felipe que no te va, si no dirías, bueno, no, este me está contando una grola y tal. No, esa es la realidad. Después usted me puede creer o no, pero yo estoy de vuelta ya, y como diría el otro, soy muy mayor ya, para depender de que diga una cosa uno o diga la otra, ¿no? Es decir, no, yo digo lo que de verdad siento. Y no conocí ninguna fiesta de verdad en La Coruña que dije, qué bien lo pasamos. Bueno, fin de año, sí, fin de año, carnavales, sí, muy bien, carnavales. Pero eso es todos los años. Sí, pero Una liga no, pero al baile, al no sé qué, sí. apareció fulanito a un gran concierto, no sé qué, bueno, ¿y qué? ¿Sentiste algo especial? O encima tuviste que pagar. Y resulta que en esas fiestas del Deportivo no pagaba nadie, era todo de moca, ¿no? Bueno, llega la comida. Joder, La pizza especial. Al final pizza, Al entonces. final de pizza. Bueno, joder. a ver, Augusto, si me gusta, porque no tendrá sin queso, ¿no? Sin queso, joder. A ver qué Nos tendrá. trajo un amigo muy especial. Sí, Sí, mira. a ver qué hay por ahí. Justo, te traigo la pizza buena. No, me cago en 10. Una señora tortilla, Me los cago. amigos ahí de volteo. Eso sí que te gusta, Augusto. Te íbamos a traer la pizza. ¿Cómo te íbamos a traer la pizza? Sabíamos que la tortilla es tu comida favorita. No, yo, fíjate, estaba dispuesto a probarla. A probarla. No, ya no a decir si gustaba o no gustaba, pero sí a probarla. Estaba dispuesto, sí, señor. Pues tuvimos que pegar una llamadita. Pegamos una llamadita ahí a un coleguilla de volteo de tortillería. Muy bien. Tienes que pasar por allí un día, Augusto. Calle de la Franja. Tortillas espectaculares, ¿eh? A ver, ahora las vas a probar. Tienen de varios tipos. Muy bien. Siempre fuiste tú muy... La tortilla no Sí, faltaba, sí. ¿no? Ahí en el menú. No. No, pero la del manjar tenía mucha fama. Sí, esta también tiene una pinta fenomenal. Tiene. Sí. Por ahí. Vamos a cortar ahí un poquito. No se nos hace tarde, ¿no? No. ¿Cómo va? Esto es el aperitivo antes de la cena. No, pero ¿qué hora es? Estamos todo controlado. Estamos en hora. Estamos en hora. Sí. No. Para la próxima cita hacemos una pizza especial. De hecho, hay que hacerte una pizza en la pizzería. Pues deberías. Tu nombre. Deberías. Eso es otro homenaje que hay. Y que vaya allí como Javi A hacerla, ¿eh? a ¿Te darle atreverías? ahí, hombre. ¿Estarías dispuesto, Augusto? Hacerla no. A amasar un poquillo. Pincha y tienes el tenedor. A ver qué te parece. No. A ver qué valoración le das, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Tienes que llevarla allí a la pizzería. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... De hecho, tenemos una por aquí que se llama la pizza del manjar. Y Ahí. es en honor un poquito a esas negociaciones. Tienes la del manjar. Sí, le llamamos la del manjar. No habrá un trocito de pan por ahí, ¿no? Trocito de pan, ¿no? Bueno. Pan, no. Nada, ya está. No, nos faltaba algo, Javi. Nos faltaba. A ver, llevamos 10 capítulos. Tenemos una tortilla. Tenemos una tortilla, es la primera vez, ¿eh? Tuvimos chofer hoy y todo, pero de momento ¿Qué tal está? al pan no llegamos. Pues ya sabes, allí calle de la Franja. ¿Buena nota, Augusto? Muy bueno. ¿Sí? Ay, me tienen tortillas ahí todas las semanas, hacen tortillas, hacen de carbonara, hacen de pesto, hacen... Después probáis, ¿eh? Después probáis. ¿Eres más de tortilla clásica o tortilla de betazos? Tortilla
hechita clásica, digamos, para, para el resto del mundo, o más tortilla de Betanzos más deshecha? No, a mí la de Betanzos sí, pero sin pasarse. Sin pasarse, ¿no? Sí. Un nivel medio. Ah, está bueno, Que en Betanzos hay sitios que pinchas y, Está bueno, está bueno. y chorrea. Muy bien. Pues Adrián, ¿algo más? Bueno, yo agradecerte venir y absolutamente todo, porque somos muy felices y somos del Deportivo pues, por muchas cosas que has hecho tú comandando y el resto de gente, ¿no?, que estaba ahí. Adrián y yo somos de la misma quinta, él del 88, yo del 87. Coincidí un poco, de hecho, con tus inicios en el Depor. Y al final yo creo que para la gente de nuestra generación, que nos tocó vivir esa infancia y esa adolescencia tan feliz, ¿no? Fuimos creciendo con los títulos, con las noches europeas, es una maravilla. Yo pienso ahora en esos chavales que tienen esos 10, 12, 15, 20, y digo, joder, qué mala suerte. Claro. Que son muy del Depor y está muy bien y también lo disfrutan mucho, ¿eh? Pero Que con los años lo piensas y dices, hemos sido muy de afortunados. los chavales o de la generación más afortunada Vamos. de España, Es que por mucho menos porque hemos vivido algo que probablemente No no se se vuelve a vuelve a repetir. Pues mira, pensándolo y partiendo de la base de ciudades de un poco de ese... Mira, los títulos, por ejemplo, el título de Liga del Deportivo es yo creo que el el último último de los equipos. de los equipos, bueno, ya por supuesto, el último está claro, pero y el primero de la Liga de verdad de España. Es decir, cuando lo ganan los vascos, que tiene mucho mérito también, en España no pueden jugar los equipos con más de 1, 2 o 3 extranjeros como mucho. Cuando lo gana el Deportivo podía ser un equipo íntegro de extranjeros, íntegro, al 100%. Eso subió muchísimo el nivel. El nivel, claro. El nivel de la competición española. Y cuando quedaron campeones los andaluces, ya ni te cuento, ¿no? Ya no se acuerdan de cuando quedó campeón el Sevilla o cuando campeón el Betis. Los únicos que de verdad pueden, digamos, equipararse, pero como ciudades especialmente grandes, es el caso del Valencia, el caso del Atlético de Madrid y después los dos transatlánticos. Pero que esos ya juegan, efectivamente juegan otra liga, ¿no? Fríamente ahora dices, vamos a llegar a una final de Copa o vamos a llegar a... Y ya no lo ves igual, ya dices... Hombre, como no te coincida que vas... No, y que vas a lo mejor pues que van por un sitio, van todos los fuertes y que a lo mejor tú vayas eliminando pues a los Osasuna de turno o como fue en su momento en segunda división, el primer año mío, estuvimos a punto, y si no nos roban en Valladolid, pues jugamos la final de la Copa del Rey, pero que no era tal. Es que curiosamente el año, lo comentábamos hace poco, ¿no? Cuando vino el Atlético de Madrid, el cuarto año mío, jugamos otra semifinal de la Copa del Rey. Era el cuarto año, el primero en primera división después de Alonganoite de Pedra, ¿no? Sí. Pues bueno. Muy bien. Pues un placer. ¿Qué hora es? Estamos en tiempo. No. Y media. Bien. Llegamos bien. Todo controlado. No, lo digo por no quedar. Es que además es gente que no conozco. Sin problema. Un placer, Augusto. Muchas gracias por todo, por esa labor ya que siempre vamos a recordar a todo el mundo, por esos éxitos y por este ratito aquí con nosotros en Reparto Local, en este capítulo número 10, que desde luego no puede tener mejor invitado, ¿eh? La verdad es que sí. Número redondo. Nos estábamos reservando. Presidente. La verdad es que sí que nos estábamos reservando. Sí, la verdad es que mucho. Sí. La verdad es que sí. Sí, luego te contamos, porque nos reservamos. Pues muchísimas gracias. Un placer. A vosotros. Gracias, Augusto. A vosotros.